Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Un corto que participó en un festival de cine en España del año 2013 y que refleja de manera ficcional una realidad, que es la realidad de los autónomos. Pero vamos a comenzar un poco por definir el concepto de autónomo, que es muy importante para todos aquellos venezolanos que quieren emigrar, venirse a España y fundar una empresa, pequeña, mediana, como sea, pero que quieren fundar una empresa. El requisito esencial, pues, ser autónomo. ¿Qué es un autónomo? Wikipedia nos dice lo siguiente, que es la enciclopedia del pueblo. En España, un trabajador autónomo, no confundir con empresario individual o empresario, es la persona física que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque eventualmente utiliza el servicio remunerado de otras personas. Se presupone la condición de trabajador autónomo si se ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, usufructuario, arrendatario u otros conceptos análogos. También se presupone la condición de trabajador autónomo si la persona es un teletrabajador que tiene clientes y que realiza una actividad remunerada y si emite facturas formales por sus actividades, puesto que es titular de una empresa unipersonal. De los autónomos vamos a conversar con Guillermo Guerrero Ata, que nos visita hoy en el Venezolano Televisión España. Guillermo Guerrero Ata, coordinador del área de autónomos inmigrantes, ojo importante, de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA en España. Bienvenido. Muchas gracias, Noé, por invitarme y por estar aquí con vosotros. De verdad, es un verdadero placer. Bueno, tenemos apenas media hora y tenemos que agotar una serie de temas interesantísimos para los venezolanos que, como decía antes, quieren venir a España y, bueno, fomentar empresa. Hay mucha gente que viene a buscar trabajo, pero hay otros que vienen más bien a darlo, en la medida de lo posible, como autónomos, como emprendedores. Ustedes manejan las cifras, sobre todo las cifras de venezolanos que están llegando a España bajo esta figura. Sí, de verdad que cada vez son más venezolanos los que vienen a España y los que se acercan a ATA para informarse, asesorarse sobre los trámites, para ser autónomos.
hay muchos que hay un requisito fundamental, que es con extranjería, la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, y un paso importantísimo. Y ATA, en ese sentido, está autorizada a emitir informes de valoración y por ese motivo se acercan los emprendedores venezolanos a nosotros. ¿Estos informes de valoración qué dicen? Bueno, objetivamente, nosotros en función de una serie de documentación emitimos un informe que es tenido en cuenta por extranjería a fin de conseguir esa autorización para poner el negocio en España. Evidentemente, los extranjeros no comunitarios, como es el caso de los venezolanos, tienen que pasar por este trámite si quieren poner un negocio aquí en España. Es decir, yo soy venezolano, no tengo documentación europea, no soy hijo de inmigrantes españoles, pero quiero venirme a trabajar y montar una empresa. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir esta persona? ¿Y es el caso más común que les llega a ustedes? Sí, es de lo más común. Primero, informarse. ¿Dónde nos informamos? Secretaría General de Inmigración, ahí podemos leer en las hojas informativas cuál es la documentación y los pasos a seguir. En segundo lugar, en ATA. ATA dispone de un espacio dedicado exclusivamente a los emprendedores inmigrantes, en una dirección web, autonomosinmigrantes.blogspot.com, donde podemos encontrar toda la información necesaria para la puesta en marcha del negocio. Eso en primer lugar. Podemos acercarnos al consulado o embajada en Venezuela, embajada española, donde también nos van a informar de cuáles son los pasos y trámites a seguir, toda la documentación que tenemos que preparar. Toda la documentación es importante que sepan que hay que entregarla en origen. La ley no permite venir a España y presentar la documentación a menos que sea por la ley del emprendedor. Tienen que hacerlo en Venezuela. Tienen que hacerlo en Venezuela. Y esperar en Venezuela la resolución de extranjería, en este caso, que les autorice o no a venir a España a poner un negocio. ¿Y cuánto tarda esa resolución una vez que un venezolano ha metido los papeles ante el consulado o la embajada? El plazo se demora, no es algo instantáneo, es algo rápido. Podemos estar hablando de fácilmente 7 u 8 meses de espera entre que introducimos la documentación, lo resuelven y podemos venir a España a iniciar nuestra actividad. Pero eso indica que la burocracia entonces es un poquito pesada, ¿no? Y es algo de lo que nos estaba hablando el corto con el que comenzamos la entrevista. Bueno, el corto la verdad que es bastante simpático, pero el corto lo que muestra es el hecho de darse de alta como autónomo, que afortunadamente esa tramitación se ha agilizado mucho, no es tan exagerado. Es verdad que los funcionarios, tanto de Hacienda como de Seguridad Social, bueno, pues no facilitan información, ¿de acuerdo? Pero no es ni mucho menos la imagen. Bueno, es del 2013 el vídeo, de 2013 a 2015. Bueno, en 2013 ya existían las ventanillas únicas, a partir de la ley de emprendedor se fomenta los puntos de tramitación electrónica, entonces se ha facilitado mucho, ¿no? Realmente lo que es el alta como autónomo en una mañana está hecho. Y una persona que decida venirse a España tiene que tener ¿cuánto dinero? Bueno, esto siempre crea controversia, porque claro, la autorización que vamos a pedir es de residencia y trabajo por cuenta propia. Eso significa que tenemos que preparar una serie de documentación específica para la parte de residencia y otra para el trabajo. La parte de residencia sí hay unos baremos establecidos, en función de las personas que van a venir, el salario mínimo, pues pedir pues a lo mejor 7.000 o 8.000 euros al año, ¿de acuerdo? Pero para la parte de trabajo no hay ese criterio objetivo. En función de qué se mide, de la inversión a realizar, ¿de acuerdo? Y de los gastos a cubrir los primeros meses de actividad, para que la actividad pueda funcionar hasta que tengamos ingresos, ¿de acuerdo? Con lo cual depende de esos criterios. Por supuesto, nosotros siempre pedimos que tengan esa solvencia económica. Extranjería es lo que pide, o bien un certificado bancario, o bien ya un crédito, un préstamo bancario ya concedido para la puesta en marcha del negocio. ¿Y a partir de cuándo se considera que una persona tiene solvencia económica para emigrar a España e instalar un negocio? ¿A partir de cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Es complicado, depende de la actividad que vayan a implementar. No es lo mismo querer instalar un restaurante que desarrollar una actividad profesional. Estamos hablando de pymes, de gente claro, pues a lo pequeña, mejor digamos, estamos hablando de economías pequeñas. 10.000 euros, 15.000 euros. Entre 10 y 15.000 euros lo cifraría. ¿En qué momento una persona decide hacerse autónomo en España? Bueno, en España es verdad que han aumentado el número de trabajadores por cuenta propia.
venimos de una crisis, estamos empezando a salir de una crisis bastante dura en España, que ha fomentado también un aumento del colectivo autónomo. Gente que ha perdido el desempleo, por un lado, y que ha visto en la salida como autónomo una salida de reinserción al mercado laboral. Si hablamos de emprendedores extranjeros, la tasa de paro es muy superior, con lo cual, con más motivo, se intentan incorporar al mercado laboral vía autoempleo. Es decir, ¿es mayor la cantidad de extranjeros autónomos en España? Hombre, el total del colectivo no. El total del colectivo numéricamente son mayores los nacionales. Pero es verdad que ha aumentado la representatividad de los emprendedores extranjeros. Si aproximadamente estamos hablando de que representaban un 6,9% del colectivo total, podemos hablar que a día de hoy ha aumentado hasta el 11%, 11,3% aproximadamente. ¿De acuerdo? Todo tipo de nacionalidades, no solamente no comunitarias, porque ahí también se da otro hecho. De las 11 nacionalidades más numerosas de emprendedores extranjeros en España, 6 provienen de países de la Unión Europea. Claro, como no tienen dificultad con el asunto de la documentación, claro, me parece que no existen, tienen menos visibilidad. Cuando pensamos en un negocio extranjero, a todos nos viene a la mente enseguida el negocio regentado por un ciudadano chino o un restaurante, un kebab, pero no solamente. Por supuesto, la nacionalidad china es la primera nacionalidad, pero después vienen 4 europeas, argentinos, colombianos, paraguayos, marroquíes, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, ¿y los venezolanos qué puesto ocupan en ese ranking? Los venezolanos no se encuentran tan siquiera entre las nacionalidades más numerosas a nivel nacional, no aparecen en las estadísticas. Sin embargo, sí hemos notado un aumento de emprendedores venezolanos debido a la situación en Venezuela. Bueno, pues muchas personas desean emigrar a España por los vínculos históricos que siempre ha habido entre ambos países, la facilidad del idioma. Y entonces sí que hemos notado ese aumento de demanda de emprendedores venezolanos. ¿Tienen alguna cifra? Pues aproximadamente deben rondar yo diría que los 5.000 autónomos ya. ¿Ya han venido creciendo a partir de qué año o de qué momento específico en España? Nosotros hemos notado desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, un repunte importante. No solamente de emprendedores venezolanos que acuden a nuestra oficina o a nuestras oficinas aquí en España, sino peticiones de información desde Venezuela, vía correo electrónico. Nosotros atendemos también este tipo de asesoramiento, claro. Estamos hablando del año 2013, finales del 2013 sería aproximadamente, que comienza un flujo mediados, mayor. sí, aproximadamente. Finales, mediados finales. ¿Y en qué áreas mayoritariamente buscan ubicarse estos emprendedores? Bueno, como te digo, esta migración está siendo de todos los sectores económicos, muchas ramas de actividades, gente bastante cualificada. Te puedo poner el caso de psicólogos, psicopedagogos, hasta abogados que están aquí en España, a personas que quieren montar un restaurante, un comercio, personas que se dedican a la costura, todo tipo de actividades, educación, muchísimo. Y esas personas que se vienen y se inscriben como autónomos y montan un pequeño negocio, un pequeño proyecto de emprendimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos que usted mencionaba, una costurera, un psicopedagogo, un psicólogo. Estamos hablando de profesionales medios, ¿no? Esa gente tiene o viene con esa cantidad de dinero que se requiere para poder justificar solvencia. Estamos hablando de 10.000 euros. Claro, esa gente ya está aquí en España, la mayoría, ¿de acuerdo? Bien, hay que diferenciar varios tipos de emprendedores, ¿de acuerdo? Hay personas que ya están aquí en España, bien porque se han quedado en situación irregular, bien porque han venido a estudiar, no desean regresar a Venezuela y no pueden ponerse a trabajar inmediatamente, tienen que cambiar su estatus jurídico, es decir, cambiar la documentación. Luego están las personas que desde Venezuela nos piden esa información. Evidentemente son negocios que que requieren una mayor inversión o gente más cualificada. ¿De acuerdo? En el caso que te ponía de la costura, eran personas que ya estaban aquí en situación irregular, que llevaban un tiempo ya en situación regular, querían regularizar su situación y afortunadamente lo han conseguido y ya van a abrir próximamente su local aquí en Madrid.
Vamos a hablar acerca de las obligaciones, de ese trabajo de carpintería, de la burocracia, qué es lo que tiene que pagar un autónomo, porque no es que yo me inscribo como autónomo y ya está, yo todos felices comiendo perdices, es que el autónomo tiene unas obligaciones frente al Estado. Vamos a hablar de cómo se pagan impuestos, cómo tiene que pagar su seguridad social, pero vamos a hablar de eso después de ver este pequeño video que nos ilustra un caso. Este es un video que nos viene de Castilla-La Mancha Televisión, precisamente para entender de qué va la cosa. España no es un país que esté hecho para dar facilidades a los autónomos, aunque quieran vendernos eso de que por ser menor de 30 años hay una gran ayuda a los autónomos, que es que pagas 60 euros durante los primeros 6 meses de la cuota de autónomo y luego 130 durante otros 6 meses, es un caramelito para que nos quedemos callados. Por ejemplo, en Inglaterra sé que la cuota de autónomos tú pagas algo mísero, creo que son 10 pounds o algo parecido, y luego no pagas hasta que facturas un mínimo bastante alto. Bueno, hay varias cosas que comentar, ¿no? A partir del gobierno de Rajoy hay un beneficio, que es los autónomos que tienen que pagar una mensualidad, pues se les baja, se les subvenciona una de estas partes. Sin embargo, la chica que vemos en el video no está conforme y dice que eso es apenas un caramelito. ¿Por qué cree usted o no que es un caramelito? Bueno, vamos a ver. Por supuesto, la situación de los emprendedores y los autónomos en España queda todavía un largo recorrido de mejora. Hay una autopista todavía que hacer y muchos carriles, ¿de acuerdo? Pero es verdad también que se ha avanzado mucho en esta legislatura, ¿de acuerdo? También se avanzó con otros gobiernos en otras materias, pero en esta en concreto se ha avanzado en lo que son ayudas directas al emprendimiento, ¿de acuerdo? A la persona que quiere emprender un negocio. Estas ayudas, la medida estrella, por así decirlo, como comentaban en el vídeo, es la tarifa plana. La tarifa plana, que lo que bonifica es la cuota mínima que hay que pagar en España a la seguridad social siendo autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, esa tarifa, hay dos tipos de tarifa, consisten en lo mismo, pero se diferencia en la edad, menores de 30 o mayores de 30. ¿Cuánto pagan los menores de 30? Pagan lo mismo, es decir, se bonifica el 80% los primeros 6 meses, como decían en el vídeo, para pagar más o menos 53-54 euros al mes, los 6 primeros meses. ¿Y después cuánto tiene que continuar pagando? Luego son el 50%, unos 130 euros, luego el 30%, que son unos 180-190 euros, y a partir, ahí ya entra el criterio de edad, a partir del mes 19, si son mayores de 30 años, pagarían ya la cuota entera. Y si son menores de 30 años, la bonificación son 2 años. Es decir, a partir del mes 25 sería cuando empezarán a cobrar la cuota entera. La cuota entera 30 está, meses, perdón. ¿La cuota entera está en cuánto ahora? 263 euros mensuales. ¿Es una cuota elevada? Sí, pero nosotros cuando nos comentan es que en otros países se paga menos, es que, bueno, se puede ver la fórmula. Desde luego, en España tenemos una protección social del autónomo que afortunadamente ha aumentado mucho en los últimos años. En España hay un estatuto del trabajo autónomo que es del 2007, justamente antes de que comenzara la crisis económica, Sí. que desarrolla toda una serie de prestaciones a la seguridad social para los autónomos. Por ejemplo, un accidente de trabajo y contingencia profesional, un cese de actividad, que es verdad que son medidas que se pueden mejorar, que de hecho el cese de actividad, por ejemplo, que es el llamado paro de los autónomos, Sí. se está mejorando ahora mismo en sede parlamentaria y que queda un recorrido muy grande. Pero no por eso podemos dejar de ver que es histórico que los autónomos puedan cobrar el paro, o un paro, no el paro de los asalariados, no tiene nada que ver. Pero si consultamos a un autónomo hace 15 años, no había absolutamente nada. Yo recuerdo 2008, nos llamaban autónomos que llevaban con el negocio abierto 30 años, que tenían que cerrar por la crisis y que no tenían nada, que no quedaban absolutamente ningún tipo de prestación. A una persona que ha estado 30 años generando empleo, generando riqueza, que a lo mejor ha contraído algún tipo de deuda y que se ve al final de su vida laboral obligado a cerrar su negocio y que no tiene ningún tipo de prestación económica. Es algo que nos ponía los pelos de punta. Entonces, afortunadamente, esa prestación permite a día de hoy, y ha llegado con retraso, se ha desarrollado con retraso, a día de hoy que ya haya algunos autónomos que se puedan cobrar esa prestación. ¿Pero todos los autónomos no, o algunos? Algunos. ¿Cuáles? Hay que cotizar
aparte por ella, ¿de acuerdo? Ajá. Cuando hablamos de la cuota de autónomos, tenemos que tener claro, y esto lo desconocen muchos autónomos, ¿a qué tenemos derecho con la seguridad social? Bueno, tenemos derecho, por supuesto, a asistencia sanitaria, pero hay una incapacidad temporal, es decir, me puedo poner enfermo, cotizo por mi jubilación, cotizo por un permiso de maternidad o de paternidad. Esas ya son cotizaciones aparte, que no van todo dentro con de la misma cuota. Todo dentro de la misma Dentro cuota. de la cuota mínima, todo esto entra dentro de esa cuota. Cotizo en caso de una invalidez, ¿de acuerdo? Con la misma cuota. Ahora, yo tengo dos prestaciones que puedo cotizar por ellas aparte, que son el cese de actividad y el accidente de trabajo y contingencia profesional. El accidente de trabajo es un gran avance, porque en función del riesgo que tenemos de sufrir un accidente laboral por nuestra actividad, yo voy a pagar un poco más a la seguridad social. Un poco más, estamos hablando desde 9 euros más al mes a 65 euros más al mes, que sería lo que pagarían las actividades con más riesgo. Pero estoy mucho más cubierto, porque yo estoy protegido desde que salgo de mi casa hasta que regreso a mi casa, es decir, me cubre los accidentes in itinere. Y es más, si yo tengo un accidente laboral, desde el primer día de baja me están dando el 75% de mi base de cotización. Si yo no tengo cubierta esa prestación, se me va a validar todo como una incapacidad temporal, aunque sea técnicamente un accidente de trabajo. Claro. Y eso es algo que les cuesta entender a los autónomos todavía. Si yo tengo un coche y lo aseguro con el mejor seguro a todo riesgo que hay en el mercado, ¿cómo es posible que tú a ti mismo no te asegures? Es un poco la reflexión. Claro. Y eso ocurre. ¿Qué es recomendable para un inmigrante venezolano, para un emigrante que todavía no haya llegado a España y que viene con poco dinero? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la decisión de poner un negocio es muy personal, ¿no? Los motivos pueden ser múltiples, desde necesidad económica, por supuesto, pero tienen que ser negocios sostenibles en el tiempo, muy bien reflexionados, porque luego nos podemos llevar muchos chascos. Hay mucha problemática, podemos sufrir una situación de morosidad, por ejemplo. Es verdad que los impuestos siguen siendo fuertes, de hecho el IVA subió y ha hecho mucho daño al colectivo autónomo. Sí. Ahora han bajado un poquito el IRPF, pero no termina de compensar esa subida de IVA, con lo cual el colectivo autónomo ha sufrido mucho en esta crisis. El mejor consejo que se puede dar a un emprendedor venezolano es que tenga las ideas muy claras, y para eso tienes que asesorarte muy bien. Si tienes dudas, mejor no emprender, porque van a venir momentos complicados. Y sobre todo informarte muy bien de todos los pasos que hay que hacer. Y repito, porque nos estamos encontrando con personas que empiezan la casa por el tejado. Vengo a España, alquilo un local, lo reformo, meto todo el género y cuando me voy a dar de alta como autónomo no me permiten darme de alta como autónomo. Porque no tengo la autorización pertinente, entonces a ver qué hago, tengo que coger a otra persona que se ponga en mi nombre. ¿Cómo se soluciona esto? ¿De acuerdo? Entonces, la problemática es grande en ese sentido. Andalucía pierde 2.273 autónomos en agosto, en un mes muy malo para el empleo, se leyó en un titular reciente de la prensa española. Vamos a ver este vídeo y comentamos. Carlos es una de las personas que desde hace poco trabaja por cuenta propia. Después de 33 años en una empresa se quedó en paro y tuvo que reconvertirse profesionalmente. Las dudas al principio eran muchas. La forma de montar un negocio, cómo hacerlo, qué afrontar, todo, era un mundo. Porque no es lo mismo trabajar para ti que cuenta ajena. Tú llegas a trabajar, haces tu trabajo, llegas al final de mes, cobras, te vas. Y eso como autónomo no es así. Las mayores dudas son los gastos que pueden tener, o sea, porque se obcecan solo en que ahora es muy barato con la tarifa plana darse de alta de autónomo. Entonces se creen que con esos 50 euros está hecho y no es cierto. Por eso cualquier ayuda es importante. En Castilla y León estimamos que hay solamente trabajadores autónomos económicamente dependientes, hay entre 20 y 25.000. Parte de ellos son los llamados falsos autónomos, trabajadores a los que su empresa, tal y como denuncian los sindicatos, les ha obligado a estar por cuenta propia a cambio de contar con sus servicios. ¿Por qué han bajado los autónomos en Andalucía? Según ese titular. Bueno,
Lo que venimos observando con las estadísticas es que son cíclicas, ¿de acuerdo? Normalmente en agosto suele descender el número de autónomos, pero no solamente en Andalucía, en toda España. ¿Y esto a qué se debe? A que hay autónomos que se dan de baja en la Seguridad Social, hay autónomos que deciden que acaban un servicio en junio o julio, van a estar de vacaciones todo el mes y pretenden ahorrarse un mes de Seguridad Social y por eso se producen las bajas. O bien porque son empresas de temporada, se acaba la temporada y se dan de baja. Bien, eso conlleva un peligro. Vamos a ver, el colectivo autónomo es muy diverso por sí mismo. Hablamos de autónomos, pero si ponemos a rascar dentro del colectivo hay de mucha diversidad y podríamos hablar incluso de varias figuras que el vídeo ha nombrado, ¿de acuerdo? Pero efectivamente no es solamente el gasto de seguridad social, hay que tener en cuenta muchos gastos. Bien. Hay otros momentos, otras épocas del año que repunta el número de autónomos. Claro. A partir del periodo entre febrero y junio, los autónomos aumentan. A partir de agosto, septiembre empiezan a disminuir. Pero ya por las cifras que estamos manejando, con el crecimiento que ha habido de autónomos de lo que va de año, unos 53.000, el año va a acabar seguramente en términos positivos, es decir, se van a ganar autónomos. Lo importante es que de esos 53.000 autónomos, 18.000 son extranjeros. Es decir, el 35% del crecimiento del colectivo autónomo está representado por un emprendedor extranjero. Y eso es un dato muy importante, muy significativo. Estamos construyendo sociedades cada vez más diversas y económicamente diversas. Sí, cómo no. Y tenemos que seguir apostando por ello. Cuando hablamos de responsabilidad social, empresarial, ¿no? Se nos llena a todos la boca de hablar de eso. Yo iría más allá, hay una responsabilidad social y lo dejaría ahí, porque incluye a las administraciones, incluye, por supuesto, al colectivo empresarial, a los ciudadanos y a todos los estamentos. Las administraciones podrían hacer mucho más, no solamente se trata de favorecer con ayudas, por supuesto, también el emprendimiento, sino no poner tantas trabas administrativas a los emprendedores no comunitarios. Tenemos que ir cerrando ya la entrevista porque estamos llegando al final, pero quisiera, antes de irnos, que nos resumiera la información útil para que quien quiera hacerse autónomo y venga de fuera tenga las herramientas necesarias, digamos como unos pasos básicos, macros, digamos, porque sabemos que hay un mare magnum un tanto farragoso de información que hay que averiguar, de planillas que hay que llenar, como la chica con la que abrimos la entrevista, y en fin, una serie de pasos que puedan que sean complicados y que por supuesto no los vamos a agotar acá. Pero quisiera que me dijera los grandes ejes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de comenzar a estudiar la posibilidad de venirse a España y emprender. Bueno, en primer lugar, saber que quieres montar un negocio, ese es el primer paso, y plasmarlo en un plan de empresa, fundamental. Tenemos que ordenar nuestras ideas en el papel, porque todos tenemos ideas muy buenas, pero luego cuando trasladamos a papel se modifican. Informarnos en origen, en el consulado, ver qué documentación necesitamos, licencias. Por el plan de empresa por sí mismo, el papel lo sostiene todo y es muy bonito, pero luego hay que reforzarlo con documentación complementaria. Si tenemos la posibilidad de venir a España como turistas, está permitido por la ley que vayamos poniendo en marcha la actividad, es decir, que podamos ver locales si necesitamos un local, que podamos ir gestionando una constitución de una sociedad limitada si quiero constituir una sociedad, o entrevistarme con proveedores, con ver posibles clientes, irlo poniendo todo en marcha, para cuando volvamos a nuestro país, a Venezuela, ya llevar toda la documentación preparada e introducirla directamente en el consulado. Porque la demora que hablábamos es básicamente por la información se traslada a España, de España, si hay algún documento que falte, que no esté correcto, lo van a pedir a través del consulado. Y ese es el tiempo que se tarda. Es ahí donde se pierde todo el tiempo. Bien, tenemos que llegar desafortunadamente al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por visitarnos en www.elvenezolanotv.es. Hasta entonces.